Siguiente invitado. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Le agradecemos muchísimo al maestro Alejandro Cárdenas, periodista, estar con nosotros, experto en estos temas, para hablar del hackeo al ejército desde el punto de vista de la vulnerabilidad en el sistema de seguridad que protege información, muy importante para el país, pero también la revelación que se hace de la presencia de programas espías como el Pegasus, que hoy vuelve a cobrar notoriedad. Alejandro, te saludamos con muchísimo gusto. Manuel Arturo, una servidora, Marcela Pámanes, dispuestos a escuchar tu reflexión sobre dónde está el acento que tendríamos que estar poniendo en torno a esta revelación de tantos documentos hackeados al ejército mexicano. Muchos saludos, Marcela, muchos saludos, Manuel, y muchos saludos, Arturo. Gracias por la invitación. Pues sí, digamos que estamos en un momento donde parece que estamos todos contra todos, ¿no? Todos se espían, todos se hackean. Es una especie de sociedad del ciberespionaje por todos lados, ¿no? Y lo peor de todo es que es ilegal. Eso es lo más grave, ¿no? Incluidos, por supuesto, algunos activistas, incluidos gobiernos. El primer caso que surgió la semana pasada de este grupo Guacamaya, que es un grupo de activistas con una alta carga ideológica en términos de que traen, digamos que un discurso donde anuncian pues un grupo que quiere decir la verdad, que quiere revelar secretos de diferentes países, tiene incluso un discurso anticolonialista. Iniciaron hackeando a petroleras y hackeando a corporaciones, y recientemente se han ido a Fuerzas Armadas. Han hackeado a los ejércitos de El Salvador, de Perú, de Colombia recientemente, y ahora a México. Yo les diría, es la nueva versión de Anonymous, que surgió en el 2003, como todos recordamos, y que por supuesto también Anonymous tenía una fuerte carga ideológica. En ese sentido, esa sería la primera parte, ¿no? Un grupo de activistas que están revelando información vinculada con ejércitos, ¿no? Y que cuestionan a las Fuerzas Armadas por ser grupos que reprimen, sobre todo sociedad civil, y hablan de grupos originarios. Evidentemente también resalta mucho la vulnerabilidad del ejército mexicano, es decir, la instancia que en las últimas semanas, yo diría años, ha estado de cierta forma en el banquillo de los acusados, lo cual es extraño en este país, pero sobre todo con una muestra de yo le llamaría un sospechosismo, por supuesto justificado, debido al poder que han tomado las Fuerzas Armadas en este país en este sexenio, aunque sabemos que siempre lo han tenido, siempre han sido un poder detrás del poder. En este caso, sobre todo lo más grave, podemos hablar, es de la parte económica, que es lo real. Aunque hay intenciones políticas de darles mucho más fuerza desde lo político, mucho más poder en contratos, lo económico, que eso se acaba de comprobar hace una semana, es lo más grave. No tienen un poder económico que los hace eso. Entonces, claro, el que al mismo ejército lo hackeen, es una señal de que evidentemente la fuerza que debería de tener lo más cercano a niveles informáticos muy, muy avanzados, ha sido hackeada, ¿no? Y como se los dije, también han sido hackeados otros ejércitos en América Latina. No sabemos si han sido filtraciones. Es difícil pensar que puedan ser filtraciones, como cuando hablamos de Edward Snowden, el contratista de la CIA, y el caso de la vigilancia masiva, hoy Chelsea Manning, antes Bradley Manning, ¿no? El exmiembro del ejército que fue quien le filtró todo a Wikileaks. No se ve que haya sido una filtración, no parecería, ¿no? Pero bueno, no lo sabemos, ¿no? Lo que sabemos es que fueron los servidores del ejército los que fueron hackeados. México ha sido de los países donde menos información se ha extraído más en algunos otros de los países. Entonces, digamos, me quedo con la primera reflexión desde el lado de que se revelaron cosas, no demasiadas, ¿no? Algunas que tienen que ver con la salud del presidente, otras con el Culiacanazo, que si bien sabemos que se han dicho ya, muchas revelaron algunos detalles importantes. Uh-huh. Por otro lado, lo que se acaba de revelar este fin de semana, que fue ahora
que el ejército mantuvo el contrato con la empresa Pegasus, que es la que desde 2016-2017 espiaba a enemigos políticos, o por lo menos decir periodistas. Recordemos que esa empresa, ¿sí?, Pegasus, y el servicio de Pegasus se contrató desde el sexenio de Felipe Calderón. Estamos hablando de 2011, y se usó en el sexenio de Enrique Peña Nieto, donde saltó el escándalo. Se supone que ya se habían cancelado los servicios al CISEN y a la PGR. ¿Por qué? El gran cuestionamiento a Pegasus es que estaban espiando a periodistas o miembros de organizaciones civiles, y no se sabe si estaban espiando a criminales. Es decir, estaban espiando, por decirlo de algún modo, a posibles enemigos políticos. ¿Sí? En esa lógica, digamos que esto es una tradición en América Latina. Se ha dado en Panamá, se ha dado en Colombia, por supuesto, con el hacker Andrés Sepúlveda, que también espió al ejército y que está encarcelado hoy. Y lo que revelan algunos medios locales en este fin de semana, pues fue que al parecer el contrato con el ejército durante este sexenio, estamos hablando del 2019 al 21, con Pegasus no fue cancelado. ¿Sí? Es decir, parecería que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador también se da espionaje político. Eso sería para arrancar y poder seguir platicando con ustedes y con su audiencia. Alejandro, nos extraña, o sea, ¿qué gobierno? Porque además esta es la narrativa que traen los defensores a ultranza de las decisiones del gobierno federal, que se extrañan si en otros sexenios se hacía lo mismo, porque ahora tanto escándalo. ¿Es diferente o es relevante el hecho de que se espíe a sabiendas de que es una costumbre que desgraciadamente le da fortaleza porque la información es poder? Pues mira, la parte del grupo Guacamaya, de los activistas, ya la confirmó el gobierno. Sí confirmó que en efecto habían sido hackeados. ¿Sí? Pero lo que no han confirmado es esta última información. Sabemos que los ejércitos son, por un lado, las organizaciones más criptocráticas que hay en el mundo, es decir, son las instancias que menos información dan, que menos sujetos están a ciertas leyes, ¿sí?, que de cierta forma han gozado de impunidad. No solo hablo de México, pero en especial en México, pues recordemos que el caso del 68 no ha sido resuelto, que algunos casos de la Guerra Sucia no han sido resueltos. Recordemos que recientemente en el caso Ayotzinapa se empieza a vincular al ejército y también hay intentos de encubrimiento desde la Fiscalía. Entonces, digamos que yo no esperaría una respuesta del ejército que confirme o no si lo estaban haciendo, ¿no? Es decir, el otro porque fue un escándalo mucho mayor. Esperemos ver qué reacciones hay a nivel de medios, esperemos ver qué reacciones hay del gobierno y que se pueda confirmar. Yo hasta ahorita esperaría a ver si el gobierno en verdad confirma o el ejército esta situación. Por supuesto que tendremos que analizar si es así, porque evidentemente podría reflejar contradicciones en los discursos de este gobierno con algunos de los valores proclamados en su sistema o en su estilo de gobernar, que va más para, en lugar de hablar de un proyecto alternativo de nación, se habla más de un proyecto afectivo de nación, ¿no? Donde se encuentra a un personaje que tiene elementos de salvación de un país, y aunque evidentemente no podemos negar que a pesar de que hay muchas dudas sobre la presencia del ejército, lo que sí podemos decir es que las afectaciones y las violaciones a derechos humanos de Fuerzas Armadas en este sexenio han disminuido. Y eso es uno de los principales argumentos que el gobierno plantea en su discurso, ¿no? Sí, el ejército tiene más poder, pero ha habido menos, digamos, que violaciones a derechos humanos, y dicen que cómo se hizo en Atenco, que cómo se hizo en Ayotzinapa, que cómo se hizo en el 68, que cómo se hizo en la Guerra Sucia. Entonces esperaremos a ver qué respuesta dan. Ahora, déjame preguntarte algo.
Extraña la respuesta, inclusive algunos la califican de tibia del presidente en relación a la revelación de cierta información o de la misma vulnerabilidad de los sistemas digitales de, por ejemplo, de instituciones tan fuertes y tan resguardadas como el Ejército Mexicano. Como saben, la audiencia y ustedes que analizan todos los días esto, la lógica de la conferencia de prensa del gobierno, en verdad es un programa de televisión donde el locutor es el presidente. Es un show mediático que no es una conferencia de prensa, lo sabemos, ¿sí? Es decir, se ha ido, en unos inicios fue sorprendente la forma en que se atendía, y si bien sí hay respuestas, sí hay una lógica de comunicación, podemos encontrar que el gobierno, y en este caso el presidente, el sistema, le apuesta más a lo que implique el folclore o cualquier cosa que suene a popular o cualquier cosa que suene a algún tipo de elemento que llame la atención para captar la opinión pública y desviar y evidentemente ganar la agenda. Entonces, la mayoría de los dichos del presidente sobre cualquier cosa terminan siendo ya irrelevantes por el desgaste que se tiene, ¿sí? Y el capital político que ya se perdió a casi, digamos, estamos hablando 4 años, ¿no? Y entonces, digamos que, pues, diga lo que diga, independientemente de que marque agenda, lo importante es ver qué van a hacer las instancias legales, ¿sí? Porque el presidente puede decir, pero evidentemente tendremos que ver qué hace el ejército, si es que hay una reacción o no la hay. A pesar de que sabemos que sí marca línea el presidente, luego nos hemos dado cuenta que le hace falta un Rubén Aguilar, ¿no? Que digan lo que quiso decir, como sucedía en el sexenio de Vicente Fox, y que evidentemente eso sabemos que así es, ¿no? Nunca sabemos qué esperar, y cuando da línea el presidente, en verdad la siguen sus funcionarios con esa descentralización que se hizo con esa centralización que se hizo de la información, o si en verdad está solo manejándolo para desviar algún otro tema. Esa es la lógica de una sobreexposición mediática de una figura política. Uh-huh. Alejandro, te saludo con gusto, Arturo González. A ver, luego hay como muchas piezas en el rompecabezas, pero sí quiero dejar sobre la mesa un punto. El antiguo CISEN desapareció en parte porque se trataba de una estructura de espionaje político más que un centro de construcción de inteligencia, ¿no? Y por la otra, vemos hoy que el ejército está haciendo una labor de espionaje político, al menos es lo que se revela en esto. ¿Qué nos dice esta situación? Nos queda un minuto antes del corte, Alejandro. Sí, pues mira, estamos hablando de un cambio en los poderes del Estado, ¿sí? Una fuerza que no se esperaba, que es el Ejército Mexicano, que está tomando funciones que llevaban otra dinámica, ¿no? Lo hemos visto en construcción, lo hemos visto en varias áreas dentro de este gobierno, y que la excusa que el gobierno da y el argumento, porque en eso han sido claros, es que si al ejército sí le creemos, y si el ejército no lo hace, se va a permitir que haya corrupción o no se va a dar la lógica, ¿no? Puestos de migración, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, el argumento es como las instancias de gobierno no tienen la capacidad, entonces supongamos al ejército a resolver porque solo tiene 6 años este presidente. Me parece que es una dinámica donde el aparato de Estado se minimiza para resolver rápido problemas de este país que no se pueden resolver rápido. Y este es un ejemplo más. En el momento en que se investiga desde la lógica del ejército y no de una instancia de gobernación, estamos entrando a marcos de criptocracia y secrecía, de los cuales es muy difícil enterarnos y que pueden salirse del margen, porque si bien sabemos que el ejército siempre ha hecho espionaje, ¿sí? Si ellos asumen el control del aparato de Estado del espionaje, tiene elementos mucho más amplios para el análisis. Y por supuesto que tenemos que seguir evaluando esta parte de cumplir al Estado
Claro. el poder militar. Una vez más nos gana el tiempo. Alejandro, muchas gracias. Te escuchamos pronto. Ojalá y que así sea. Gracias. Saludos, gracias. Hasta luego, Alejandro Alejandro. Cárdenas estuvo con nosotros. Vamos a la pausa. Porque estamos contigo en todo.